Y yo quiero dar la bienvenida en esta mañana a un Pastor Rafael Pérez desde Chile. Bienvenido, Pastor Rafael. Quedamos entonces Gracias. aquí todos conectados contigo y atentos a esa palabra que Dios nos va a dar a través de tu vida. Muchas gracias de verdad, Pastor Fernando. Me alegra poder estar con este tremendo número de hombres. El trabajar con los hombres, en ayudarles a poder desarrollarse en todas las áreas de su vida, principalmente el área espiritual, es una de las cosas que más amo. Llevo 36 años de conocer al Señor y en este trabajo tan lindo llevo 30 años y recuerdo la primera vez que tuvimos que especializar nuestro trabajo solo con hombres. Ahí aprendí realmente a valorar al hombre porque el hombre es cabeza en todo sentido y a veces tiene mucha presión y a veces no sabe cómo orientar y canalizar su vida, pero sé que Dios va a hablarle de una forma poderosa en este día. Muchas gracias, Pastor Fernando Ramos. Quiero hoy compartir acerca de un tema muy importante que se llama el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino. Y quiero invitarlos para que vayamos al libro de Job, en el capítulo 11 del libro de Job. Quiero leer desde el verso 14 hasta el verso número 20 y lo voy a hacer en la nueva traducción viviente. Job capítulo 11, versos 14 al 20 en la nueva traducción viviente. Dice, abandona tus pecados y deja atrás tu iniquidad. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia. Serás fuerte y estarás libre de temor. Olvidarás tu sufrimiento. Será como agua que corre. Tu vida será más radiante que el mediodía. Y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor. Muchos buscarán tu ayuda, pero los malos serán cegados, no tendrán escapatoria. Su única esperanza es la muerte. Eh, Hoy quiero que oremos tomando en cuenta lo que dice la Escritura. Hay una porción que está en el libro de Job, en el capítulo 34, los versos 31 y 32, en la nueva Biblia, o la Biblia habla hoy, dice, porque ha dicho alguien a Dios, he sufrido castigo, ya no ofenderé más, enséñame lo que no veo, si he obrado mal, no lo volveré a hacer. Estas son las palabras de alguien que quiere realmente entendimiento. Estas son las palabras de alguien que quiere tener un arrepentimiento genuino, que quiere saber en su vida qué es arrepentirse genuinamente. Si ese es su caso, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y levantamos nuestras manos al cielo y lo oramos nosotros. Cuando tú oras basado en la Biblia, esas son las oraciones más eficaces que alguien pueda hacer. Diga conmigo, amado Dios, hoy reconozco que muchas veces he sufrido castigo por mis malas decisiones. Reconozco, Señor, que necesito arrepentirme. Concédemelo, por favor. Tu palabra dice que tú concedes el arrepentimiento. Ya no ofenderé más, Señor, ni a ti, ni a aquellos que me rodean. Y dile con todo el corazón, enséñame lo que no veo.
¿Qué tal si se lo dice otra vez? Dile, enséñame lo que no veo. Y si he obrado mal, no lo volveré a hacer. Una vez más, dile, Señor, enséñame lo que no veo. Y si he obrado mal, no lo volveré a hacer. El genuino arrepentimiento. Creo que una de las cosas con las que las personas, digamos, más batallan, pero a la vez menos entienden, es con el arrepentimiento. Porque muchas veces pensamos que nos hemos arrepentido de ciertos aspectos en nuestra vida y resulta que solamente hemos experimentado es un remordimiento. Porque en sí el arrepentimiento hace que nuestra vida cambie. Eh, el arrepentimiento muchas veces las personas lo ven como el requisito para acercarse a Dios. Por eso la pregunta que muchos a veces tienen ¿es el arrepentimiento algo que debemos hacer antes de llegar a Dios? Y mucha gente me ha preguntado eso. Yo tengo que arrepentirme antes para poder llegar a Dios. Bueno, ¿saben? La respuesta es sí y no. Y se lo quiero explicar de una manera muy simple. Piense que yo le digo, no sé, Alexander, Mauricio, Jairo, Camilo, ven a Chile. Te digo, ven a Chile, te invito a que vengas a Chile. Note que para que yo te invite, yo no tengo que decirte sal de Colombia y ven a Chile. No, yo solamente te digo, oye, ven a Chile, Freddy. No te digo tienes que ir al aeropuerto, ¿cierto? Tienes que tener un tiquete eh, que cualquier aerolínea te conduzca hasta Chile. No, yo lo único que tengo que decirte es ven a Chile, porque ya está implícito que para ir a Chile tienes que salir de Colombia. Te repito, para ir a Chile tienes que obligatoriamente salir de Colombia. O sea, si tú no sales de Colombia, tú nunca llegarás a Chile. Entonces, eso es lo mismo que pasa con el arrepentimiento. No podemos venir al reino de los cielos a menos que dejemos atrás nuestras vidas egoístas. El arrepentimiento, saben ustedes que es la primera palabra que se menciona en el Evangelio. El primero que habló de arrepentimiento fue el apóstol, o más bien el Juan el Bautista. Él fue el primero que dijo en el libro de Mateo, capítulo 3, los versos 1 y 2, dijo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la primera palabra que aparece en los evangelios. Cuando Jesús comenzó su ministerio, la primera palabra también que él pronunció fue esta. Mateo capítulo 4, en el verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué interesante. Ahí está lo que yo le dije. Entonces yo tengo que arrepentirme para ir a Dios. Bueno, la verdad es que el camino hacia Dios es el arrepentimiento. Vuelvo a repetirte. La verdad es que ir hacia Dios es vivir en arrepentimiento. Una persona que quiera ir al encuentro de Dios debe vivir o transitar, caminar por un camino llamado arrepentimiento. Y dése cuenta que el Señor Jesús lo dijo Juan el Bautista, arrepiéntanse porque ha venido el reino de los cielos. O sea, repito, no puedes llegar al reino de los cielos si no sales de ese lugar llamado vida egoísta,
que no es otra cosa que una vida de pecado. ¿Por qué? Porque cuando alguien, cualquier hombre, quiere tener realmente una vida de gozo, de paz, una vida de victoria, tiene que reconocer que está en el lugar equivocado. Ahora, es muy interesante que cuando uno habla acerca del arrepentimiento, hay muchos conceptos de arrepentimiento. Pero hoy quiero mostrarles lo que es el arrepentimiento verdadero. Hay muchas definiciones de arrepentimiento. En el original en que está escrito, esa palabra en el griego es metanoeia. Si les sirve de algo anotar su significado o su origen en griego, súper. Pero en realidad lo que más nos interesa es lo que esa palabra en sí misma implica. Y es un cambio de mentalidad. Otro significado de arrepentimiento, para entenderlo fácil, es como cuando tú vas conduciendo y das una vuelta en U. Es un giro en U. Otra manera de definir el arrepentimiento es como desear devolver el tiempo, como que nunca hubiera pasado. Pero arrepentimiento, en palabras simples, es un cambio de vida completa. Cuando nosotros pensamos en este ejemplo que yo le he dado, si yo saliera de Chile o de Colombia para ir a Chile, es muy claro. Si yo comparo Colombia y Chile, son países completamente diferentes. De hecho, la cultura en Chile es muy diferente a la cultura colombiana. Yo me estrellé con la cultura chilena, porque la cultura chilena uno piensa que como es un país de América, de Sudamérica, es como nosotros, alegre, festivo, que le gusta la algarabía. No, totalmente opuesto. Los chilenos tienen una influencia más europea. Ellos son más calmados, más tranquilos, en el sentido de que no son tan bulliciosos y tienen muchas costumbres muy diferentes a las nuestras. Y yo tuve que entender que no podía vivir en Chile con las costumbres colombianas. De hecho, tuve varios problemas por eso, por el hecho de querer vivir en Chile con las costumbres colombianas. Y algunas veces me decían, es que usted no está en Colombia, usted está en Chile. Y varias veces como que yo tuve que entender eso, yo no estoy en Colombia, estoy en Chile. Y tuve que hacer un cambio en mi forma de vivir y de costumbres que uno normalmente trae. Ahora, pero, ¿qué es entonces el arrepentimiento? Bueno, ese texto que miramos al comienzo nos da como las pautas claves para saber lo que es un verdadero arrepentimiento. Y vamos a comenzar con el verso 14. El verso 14 de la porción de Job que les enseñé, capítulo 11 de Job, el verso 14 dice, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Note que usa dos palabras, abandonar y dejar. Por tanto, lo primero que usted tiene que entender es que el arrepentimiento no es algo emocional, no es algo que tú sientes hacer. A veces pensamos que el arrepentimiento es porque salen lágrimas de mis ojos. Quizás esa pueda ser una reacción de un verdadero arrepentimiento. Pero yo conozco personas que no lloran tanto, pero que se arrepienten genuinamente. Como conozco otras que lloran mucho y a la final siguen haciendo lo mismo. O sea, no puedo medir un arrepentimiento por la cantidad de lágrimas que yo pueda tener. Pero lo que sí puedo decirle es que cuando alguien se arrepiente genuinamente, no puede parar de llorar. Y parece algo como incomprensible. Pero en realidad muchas personas a veces lloran es solamente de rabia por las cosas que le han pasado, pero no de dolor por haber fallado, no de dolor por haber herido a otros. Pero lo que dice aquí la escritura es abandona, abandona tus pecados. Eso es una decisión. Tú tienes que decidir. Nadie más lo puede hacer por ti. No puede ser algo impuesto. No puede ser algo manipulado por ninguna otra persona.
ni siquiera Dios. Dios te invita a abandonar tus pecados. Y luego dice, deja atrás toda tu iniquidad. Y ahí hay dos conceptos, pecado e iniquidad. Parecen iguales, pero no lo son. La iniquidad es esos pecados que uno arrastra de sus generaciones, de sus padres, y como que se van repitiendo generación tras generación. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, yo también lo viví, estamos cargando con pecados generacionales que se repiten, pasan de generación en generación y como que sentimos que no podemos romper por eso? Pero yo le tengo una buena noticia. Sí, sí es posible. Todo está en la voluntad del corazón del hombre. En el verso número 15 dice, entonces tu rostro se iluminará con inocencia. Una de las cosas que el hombre tiene que entender es que el enemigo de nuestras almas, que se llama Satanás o diablo o serpiente antigua, tiene muchos nombres en la escritura, él nos odia. Y usted tiene que comprender eso. Usted tiene que entender que tenemos un enemigo que nos quiere ver muertos. Y una de las estrategias más eficaces que le ha resultado por los siglos es hacerle perder la inocencia a los hombres. Porque cuando un hombre pierde la inocencia, es como que se abre una puerta a cualquier cosa. Yo se lo voy a explicar con un ejemplo muy simple. Supongamos que usted tiene un traje blanco, hermoso blanco, y usted sale a la calle. Le aseguro que usted va a cuidarse dónde se sienta, quién se hace a su lado, va a cuidarse de cada paso que da. ¿Por qué? Porque no quiere ensuciar su traje, porque cualquier manchita se notaría. Pero piense que usted sale con un traje oscuro, negro. Usted no se fija dónde se sienta normalmente, o no pone tanta atención, o una mancha no se nota. Es lo mismo. Cuando alguien pierde la inocencia, entonces ya después le es muy fácil hacer cualquier cosa. Ya no le duele tanto, ya no le afecta tanto y ya se convierte como en algo, como una costumbre, como parte de su vida. Por eso dice, entonces tu rostro se iluminará con inocencia. Y el verdadero arrepentimiento tiene una meta, y es que tú recuperes la inocencia, que tú recuperes la pureza. Y algún hombre dirá, ¿y eso sí es posible? Quiero decirle que sí. Ahora, cuando tú recuperas la inocencia, cuando tú recuperas la pureza, serás fuerte y estarás libre de temor. Hombres, evalúen su corazón, miren hacia adentro, miren lo que es la vida y lo que es su vida y se darán cuenta que ese pecado que se concibe, que se permite y aunque se oculta dentro del corazón, llena al hombre de temor. Hay un texto en la escritura que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Yo me acuerdo de mi papá. Mi papá sufría un delirio de persecución increíble. Él era de aquellos que no le daba la espalda a nadie. Cuando estaba en alguna reunión siempre se ubicaba al lado de una pared para poner la espalda contra la pared. Mi papá siempre se sentía perseguido y su vida fue una vida realmente muy licenciosa. Y eso es lo que pasa cuando alguien pierde la inocencia. También entra el temor. Es una persona que no puede vivir en paz. Por eso el verdadero arrepentimiento, escuche, otra de las características del verdadero arrepentimiento es que recuperamos la inocencia y el temor se va de nuestros corazones. Verso 16 dice, olvidarás tu sufrimiento, será como agua que corre. Oh, no hay nada que produzca más sufrimiento que batallar contra algo incorrecto en nuestras vidas. Yo lo viví. Cuando uno batalla con una debilidad, sea a nivel moral, con vicios,
con cualquier cosa. Es como uno sentirse muchas veces muerto en vida. Yo me sentí muchas veces así. Y es como un sufrimiento. Pero cuando alguien se arrepiente verdaderamente, cuando alguien realmente ha obtenido el perdón de Dios, va a recordar su pasado como aguas que ya pasaron. O sea, ya no te va a doler el pasado. Ya no te va a acusar el pasado. Ya no vas a sentir que el pasado te persigue todo el tiempo. Porque eso es lo que pasa con muchos hombres, que pueden vivir bien en el presente algunas cosas, pero el pasado los persigue constantemente. Y aunque tratan de sacarlo, no lo logran. En el verso 17 dice, tu vida será más radiante que el mediodía, y aún la oscuridad brillará como la mañana. Otro de los efectos de no arrepentirse verdaderamente es que, y lo dice en el último versículo, lo vamos a leer al final, eh, como que viene un velo en los ojos que le impide a la persona ver con claridad las cosas. Las peores decisiones se toman en pecado. Le voy a volver a repetir eso. Las peores decisiones se toman en pecado. Cuando una persona abre las puertas al pecado, cada decisión lo va a llevar a un abismo más profundo. Como dice la escritura, un abismo conduce a otro abismo y ese a otro. Entonces, cuando nosotros comprendemos que el arrepentimiento es como un camino, ahí nosotros tomamos decisiones, no en la emoción, sino tomamos decisiones de empezar a dar pasos firmes hacia el arrepentimiento. Ese texto que dice, en el verso 17 dice, tu vida será más radiante que el mediodía. Y dice, y aún en la oscuridad brillará como la mañana. Lo que está diciendo es que cuando alguien se ha arrepentido verdaderamente, no le teme a la oscuridad. Llámese oscuridad problemas, llámese oscuridad situaciones adversas. Hay un texto en la Biblia que dice, el que vive en integridad caminará como un león confiado. ¿Y cuántas veces yo lo he vivido? Situaciones realmente difíciles que uno tiene que a veces pasar. Situaciones que en lo natural podrían traer un gran temor. Pero cuando tú vives en integridad, cuando tu conciencia no te acusa, cuando has pasado por un verdadero arrepentimiento, tú caminas como un león. ¿Sabía usted que los leones no retroceden? Por eso dice que camina como un león. Un león no le tiene miedo a nada, porque justamente su fuerza, su poder, y en este caso para un hombre, la integridad se convierte como en esa autoridad, en esa firmeza, en esa seguridad, que aunque esté en sombras o cuando haya algo que de pronto quiera traer oscuridad, no le tiene miedo. Por eso dice que brillará, su vida será más radiante que el mediodía y aún en la oscuridad brillará como la mañana. En el verso 18 dice, tener esperanza te dará valentía. ¡Wow! Si hay algo que quita el pecado sobre una persona es la esperanza. Tres cosas dice la palabra que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. La fe es para el ahora, la esperanza es para el mañana. Y por eso es que cuando alguien no ha experimentado un verdadero arrepentimiento, le cuesta mucho soñar, le cuesta mucho mirar hacia adelante, como que las cosas a su alrededor, muchas veces para él, aunque sean positivas, para él se vuelven negativas. Por lo mismo, porque pierde la esperanza. Pero cuando una persona se arrepiente verdaderamente, dice la palabra que nos dará esperanza. Te hará tener esperanza, o tener esperanza te dará valentía, y estarás protegido y descansarás seguro. ¿Sabe? Cuando alguien se ha arrepentido
verdaderamente no sufre de insomnio. Se lo vuelvo a repetir, no sufre de insomnio. ¿Por qué? Porque mire lo que dice en el verso 19. Te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. Yo quiero decirle que yo duermo como un bebé. Rara cosa me quita a mí el sueño. Ni siquiera a veces en los problemas más difíciles que hemos estado, las circunstancias más adversas, a mí se me ha ido el sueño. Lo único que me quita el sueño es como la presencia de Dios, o sea, que el Señor me diga te necesito o algo que el Señor me quiera hablar, pero nada más me quita el sueño. Pero ¿cuántas personas hay que sufren de insomnio, donde el sueño no es como algo placentero, sino que a veces se les convierte en su tormento? Porque como que el hecho de pensar en ir a la cama es como que todos los recuerdos empiezan a abrumar su mente y empiezan a venir como un torbellino que los envuelve, no los deja tranquilos. Pero cuando alguien se ha arrepentido verdaderamente, esta es otra de las evidencias. Te acostarás, tendrás un grato sueño, no habrá quien te espante. Y mire lo otro que dice, y muchos suplicarán tu favor. Cuando alguien se ha arrepentido, esa persona es tan evidente, el arrepentimiento es tan evidente, que la gente lo va a notar. La gente se va a dar cuenta, la gente te va a decir, oye, Jimmy, ¿qué hiciste? Oye, Miguel, ¿qué hiciste? Algo hiciste, tú no eres igual. Y uno a veces no se da cuenta de eso, pero la gente sí. Y cuando alguien se ha arrepentido verdaderamente, quizás de pronto al principio, sobre todo los amigos, se burlan de uno. A mí me pasó con mi familia. Yo vengo de una familia donde por parte de mi papá y de mi mamá, todos los hermanos de mi mamá y mi papá alcohólicos. Todos, todos, todos lo celebraban con alcohol. Todos lo celebraban con fiestas, con rumbas. Y yo antes de conocer al Señor, yo vivía en ese mundo. Era muy chico. Cuando yo conocí al Señor tenía 13 años, pero increíblemente yo ya llevaba una vida de adulto. A los 13 años, yo perdí mi inocencia, mi pureza sexual como a los 11. Entonces, cuando se pierde la pureza, empieza a abrirse las puertas a un montón de cosas incorrectas. El alcohol realmente no me gustaba porque yo veía los efectos en mi papá, pero aún así yo me embriagué 2 veces. Pero recuerdo que cuando yo tuve una experiencia real con Jesús y pude conocer a Dios como mi Padre, pude arrepentirme, pude volver a Él, una de las cosas que me impresionó fue eso, que, que ya las fiestas, las rumbas, ya no me llenaba. Y yo mismo me sorprendía. Mire, yo le voy a contar aquí entre nos que aún después de haber experimentado el arrepentimiento, fui como de costumbre, lo que hacía de, de vez en cuando, fui nuevamente a una rumba y ya no me sentí bien. Nadie me dijo, tú no debes bailar, nadie me dijo, tú no debes tomar, nadie me dijo, tú no debes hacer esto y aquello, nadie. A mí nadie me prohibió nada. No fue que el pastor me dijo, no, es que, y ahora no puedes hacer esto, y ahora no puedes hacer aquello. No, a mí nadie me dijo nada. Y yo estando en esa fiesta, me sentí tan vacío y empecé a ver a la gente y la verdad, quiere que le diga, los veía como ridículos. Eso no lo veía yo antes. Y me sorprendió. Y recuerdo que mi papá, él era de los que me daba a tomar copitas pequeñas. Así fue como yo me embriagué. Una vez yo me embriagué así porque él me daba copitas pequeñas. Y yo no me daba cuenta y me las tomaba. Pero resulta que después de que yo conozco al Señor, Él empieza a hacer lo mismo. Y era que sí o sí, yo no le podía decir que no. Y yo tomaba la copa e iba y la echaba en una mata. Así, toda la noche iba y la echaba en una mata. Y yo dije, ¿cómo me saco a mi papá de aquí? O sea, ¿cómo evito que mi papá me siga? Porque prácticamente me obligaba. No era una opción
que si yo quería ir, no, yo tenía que ir con él a las fiestas. ¿Cómo me quito de encima a mi papá? Imagínese, antes, bueno, que uy, qué nota que ir a una rumba. Después era cómo me quito a mi papá. Ah, ya sé cómo me lo voy a quitar. ¿Sabe qué empecé a hacer? Tipo 5, 4 o 5 de la mañana, donde todo el mundo estaba todo llevado, todo con algunos con dolor de cabeza, con resacas que le dicen aquí en Chile, eh, con guayao que le dicen allá en Colombia. Y yo, ¿sabe qué empezaba a hacer? Yo sonreía, yo estaba radiante. Entonces la gente se me empezaba a acercar y me decía, uy, ¿y de cuál se tomó usted? No tiene guayabo? Y yo le decía, no, no tengo. Es que lo que yo tomé es mejor de lo que tomaron ustedes, porque lo que yo tomo no produce guayabo. Uy, ¿y eso qué es? Cuénteme qué es lo que usted toma. Y yo le dije, pues es un vino espectacular. ¿Y dónde está, hermano? Me decía, muéstremelo. Y yo empezaba a predicarles. Es el vino del Espíritu Santo. Ese vino te llena, te produce alegría, tú no necesitas destruir tu vida. Y empezaba a predicarlo, a predicarles. Y ese vino no produce guayabo y ese vino te llena plenamente. Y mi papá me escuchó y empezaron a decirle, uy, pastorcito, ya tiene un hijo pastor. ¿Usted cree que mi papá me volvió a invitar? Ahí me lo saqué de encima. Pero yo era muy joven y me di cuenta que ya no necesitaba eso. Y es donde uno comprueba, donde dice, y muchos suplicarán tu favor. Verso 20 dice, pero los malos serán cegados, no tendrán escapatoria. Su única esperanza es la muerte. Y ahí está la consecuencia más triste, que cuando alguien verdaderamente no busca un arrepentimiento genuino, terminará cegado. No van a tener escapatoria. Su única esperanza es la muerte y es donde uno encuentra hombres que muchas veces terminan en el suicidio. Porque supuestamente dicen, no, yo lo intenté todo, yo lo busqué todo, pero en realidad nunca tomaron la decisión de arrepentirse. Recuerde, el arrepentimiento no es una emoción, no es que tú sientas arrepentirte, es una decisión. Y es una decisión firme. Cuando alguien de verdad se quiere arrepentir, es una decisión firme. Mire, yo escuché una vez un testimonio que me impresionó. Un hombre que había estado por más de 20 años en la drogadicción. Y él había ido a un encuentro. Esto me ocurrió cuando yo pastoreaba en Neiva, en la ciudad de Neiva, allá en Colombia. Y, y por 20 años era adicto. Él fue a un encuentro, pero no pasó nada. Pero escuchó de lo que era el verdadero arrepentimiento y que era una decisión radical. ¿Sabe qué hizo este hombre? Se encerró en su casa, buscó una cadena y un candado y se amarró a una columna de la casa. Ya le había advertido a varias personas que él iba a estar un tiempo a solas, pero que si después de 7 días él no aparecía, fueran a buscarlo. Y él literalmente se amarró con una cadena a una columna, con un candado y tiró la llave. Y dice que los tres primeros días fueron terribles, porque su cuerpo le pedía consumir droga, pero él dijo no. Y claro, él batalló y él busca la presencia de Dios. Y él realmente empieza a arrepentirse con todo el corazón. Quiero decirles, al cuarto día él fue completamente libre, totalmente libre. Ahora he escuchado de casos aún más impresionantes. Una mujer que era tanto lo que ella consumía alcohol y drogas, que sus propios amigos le decían, sus propios amigos de drogadicción y de alcoholismo, sus propios amigos le decían, tú estás mal, tú necesitas ayuda. Y ella va a un encuentro y en esos 3 días de encuentro, su arrepentimiento fue genuino y ella fue completamente libre. No tuvo que ir a ningún centro de rehabilitación, no tuvo que hacer lo que hizo de este otro hombre. Por ejemplo, eh, conocí el testimonio de una señora esclava del tabaquismo por 35 años y sus hijos llegaron allá a Bogotá
a la iglesia. Y todos los hijos iban a la iglesia, menos ella. Ella no quería, ella no quería, ella no quería, ella no quería. Hasta que un día la señora estaba como un poco enferma y como que dijo, ya me han insistido tanto que voy a ir. Y ella entra, solamente cruza las puertas de la iglesia y justo ese día estaban hablando del arrepentimiento. Y ella tomó una decisión, no gritó, no, no apretó los puños, no hizo fuerza, nada, fue algo sincero. Como lo que le leí al comienzo, ¿no? Que ella dijo, enséñame lo que no veo, si he obrado mal, no lo volveré a hacer. Y en ese momento dice, nunca más vuelvo a fumar. Literalmente, ella salió de esa reunión esclava por 35 años y nunca más volvió a hacerlo. Yo tengo un tío que él, yo le he insistido muchas veces que busca a Dios y medio lo busca, pero él es de aquellos que depende mucho de lo que él puede hacer. Y él tomó un día la decisión de dejar el cigarrillo, porque la familia se lo pidió. Y yo dije, ay, qué tremendo. Después me enteré, hasta el día de hoy, y estoy hablando de más de 20 años, él consume chicles de nicotina, porque ha sido la única manera en que él ha podido romper supuestamente con eso. Pero cuando hay arrepentimiento, querido hombre, el velo es quitado. El velo es quitado, las cadenas son quitadas, son rotas. Ahí es donde tú escapas y ya no es tu única esperanza la muerte, sino que tú ves la vida de Dios. Pero vamos a lo más importante. Ya le mostré los efectos, las evidencias de un verdadero arrepentimiento. Imagínese vivir en paz, vivir tranquilo, eh, caminar, como te lo dije, como un león confiado, aunque vengan las dificultades, tener esa claridad para tomar decisiones, no sentir que nadie te persigue, poder tener esa inocencia, esa pureza, como Pablo. A mí me impresiona Pablo. Pablo fue un hombre que hasta mató gente a través de otros. El apóstol Pablo. No sé si ha oído hablar de él. Pero él, en algún momento ya después de su conversión, después de su verdadero arrepentimiento, una vez se para frente a algunos que lo estaban acusando y él dice, yo he vivido delante de ustedes con una limpia conciencia. Tanto ofendió a esos líderes religiosos que le dieron una bofetada, como diciendo, ¿quién puede decir que tiene una limpia conciencia? O es que se le olvidó todo lo que hizo. Pero Pablo sí la pudo tener. Porque él tuvo un verdadero arrepentimiento, tuvo un verdadero encuentro con Jesús. Y cuando alguien tiene un verdadero encuentro con Jesús, no importa lo que haya hecho, no importa los pecados más despreciables, groseros, inmorales, lo que sea, no importa lo que haya permitido, cuando alguien tiene un verdadero arrepentimiento, llega a un nivel de pureza, donde siente que su conciencia es limpia. Recuerde, ve el pasado como aguas que ya pasaron. No se siente condenado. ¿Cuántos padres hay que no pueden corregir a sus hijos correctamente porque el pasado le vive recordando todo lo malo que ha hecho y se sienten como que no tienen ninguna autoridad? O también vivieron tantas cosas en el pasado que no pueden obrar correctamente en su vida diaria porque quizás también fueron muy afectados por pecados de otros hacia usted y eso lo llevó también a cometer mayores pecados. Por eso es que el arrepentimiento es sanidad. Yo pudiera decirle que la mejor medicina se llama arrepentimiento. Pero ¿cuáles son los pasos que debemos dar para un genuino arrepentimiento? Vamos a ir al libro de Isaías. Por favor, vaya al libro de Isaías capítulo 1, en el verso 16. Vamos a mirarlo ahí y ahí encontramos los pasos para un verdadero arrepentimiento. Lo primero que dice es, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Saben? En ese texto está resumido lo que le he dicho durante todo este momento.
de lo que es el arrepentimiento. Ahí está lo que es un verdadero arrepentimiento. Léalo con detalle. Note que dice lavaos y limpiados. Es una decisión personal. Dice quitar la iniquidad. Es una decisión. Usted es el que decide. Ah, pero y entonces, ¿y ahí dónde entra Dios? Ahí es lo interesante. No sé si usted alguna vez, me imagino que sí, porque todos lo hacemos frecuentemente, se ha dado cuenta que cuando usted va a cruzar una mampara de vidrio, perdón, estas puertas que se abren automáticamente, usted se dará cuenta que hay un punto exacto donde se abren. Ellas no se abren por cuando usted está muy lejos. Ellas se abren en un punto exacto. Si usted no llega a ese punto exacto, no se abre. Cuando usted llega a ese punto, lo detecta, ¿cierto? El sensor de movimiento y ¡pa! Se abre la puerta. Y es lo mismo con el arrepentimiento. Usted tiene que llegar a un punto, pero cuando llega a ese punto, Dios hace el resto. ¿Y cuál es el punto nuestro? ¿Cuál es la parte nuestra? La decisión. Yo decido. ¿Qué decido? Yo decido lavarme y limpiarme. Y ahí es donde entra la preciosa sangre de Jesucristo, que me imagino que ha escuchado hablar de ella. No hay detergente más poderoso. No hay agua que lave de forma más poderosa y que limpie toda suciedad que la preciosa y poderosa sangre de Jesús. Jesús fue a la cruz, pero para llevar tu maldad y la mía, para llevar tu rebelión y la mía, tu pecado y el mío. Mire, cuando yo entendí esa sencilla verdad, que Él murió por mí, que Él derramó su sangre por mis rebeliones, por mis pecados, y que yo podía usar esa sangre para lavar todo, mi conciencia, mi mente, mi corazón, mi pasado. Fue tan poderoso descubrir eso. Fue tan hermoso poder sumergirme, si pudiéramos decirlo de esa manera, en su sangre. Yo recuerdo que en uno de mis primeros encuentros, yo tuve que pasar por 2 piscinas. Y la primera piscina estaba llena de agua, pero no era cualquier agua, eran mis lágrimas. Yo sentía que mis lágrimas habían llenado esa piscina y que me había sumergido en las aguas del arrepentimiento. Y yo dije, listo, estoy al otro lado. Pero escucho la dulce voz del Espíritu Santo que me dice, no, te falta una piscina más. ¿Cuál, Señor? Y cuando yo me acerco, era roja. Y yo quedé sorprendido. Me dice la sangre de Jesús. Y yo me sumergí en esa sangre. Es lo que dice Apocalipsis. Ellos han lavado sus vestiduras con la sangre. Han sumergido sus vestiduras en la sangre del Cordero inmolado. Y es tan poderoso, querido hombre. La sangre de Jesús fue derramada hace más de 2000 años por ti y por mí. El Señor pensó en ti y pensó en mí. Y cuando yo creo esta sencilla verdad y esta poderosa verdad y acudo a la sangre de Jesús, como dice aquí, para lavarme y para limpiarme, entonces ahí es cuando es quitada la iniquidad. Y por eso dice, quita la iniquidad. Acuérdese que le enseñé que iniquidad son los pecados que uno arrastra, esos pecados generacionales. Quitad la iniquidad de vuestras obras, dice, de delante de mis ojos. ¿De cuáles ojos? De los ojos de Dios. Es lo que en un momento vamos a orar en base al Salmo 51. David dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado ha estado siempre delante de ti. O sea, cada vez que nosotros pecamos es herir el corazón de Dios, herir nuestro corazón, y es como llevar delante de nosotros como esa marca. Por eso el Señor dice, quiten el pecado, quiten la iniquidad, dejen esas obras de iniquidad, quítenlas de delante de mis ojos, dejen
de hacer lo malo. Entonces, el primer paso para el arrepentimiento es confesar el pecado verdaderamente, confesarlo. Es renunciar a ese pecado, es decirle, Señor, ya no quiero vivir así más. No solo lo confieso, sino que renuncio a ese pecado. Señor, no solo renuncio, sino que lo aparto de mi vida en el nombre de Jesús. Lo saco de mi vida. Y usted tiene que confesarlo. O sea, porque comprenda algo. Sus confesiones están mostrando su voluntad. Y recuerde que Dios no hace nada por encima de nuestra voluntad. Si tú no confiesas, si tú no lo declaras, si tú no renuncias al pecado, entienda, tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, que él no le importa si tú los pecados que cometiste los hiciste a conciencia o fueron causados por otros o fue solamente por probar. A él no le importa nada de eso. A él le importa es que los cometimos y él tiene entonces de esa manera el derecho de mantenernos atrapados, de mantenernos encarcelados. Pero por eso, una de las cosas que hace la sangre de Jesús es redimirnos del poder del enemigo. En quien tenemos redención, dice la palabra, por su sangre, el perdón de pecados, que está en Efesios capítulo 1, verso 7. Ahora, redención es liberación. Entonces, usted tiene que confesar. Lo segundo que tiene que hacer, segundo paso, el primer gran paso es arrepentimiento. Y en el arrepentimiento, recuerde, es confesión, ¿cierto? Es reconocer que usted realmente ha pecado, no justificarlo. No es que yo hice esto porque me hicieron esto otro. No. Cuando una persona justifica el pecado, no va a obtener perdón. Recuerde que Dios perdona pecados, no justificaciones. Cuando usted realmente lo reconoce, Dios puede perdonarlo. Es renunciar a toda atadura, al poder del enemigo que quiso atar su vida. El otro segundo gran paso está en el verso 17. Recuerda que estamos leyendo Isaías capítulo 1 y recuerda que estamos leyendo desde el verso número 14. Sí, estamos leyendo desde el verso 16. Entonces, el anterior que leímos, Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, y ahora el verso 17, aprended a hacer el bien, dice. Aprended a hacer el bien. Una de las cosas que yo veo que le ocurre a muchas personas es esta. El Señor dice, ok, arrepentíos. Paso número 1. Creo que ahí me salté uno, pero lo vamos a corregir. Paso número 1, arrepentíos. Que esto está en el anterior verso. Arrepentíos. Arrepentimiento, ¿qué es? Lavarse, limpiarse, quitar la iniquidad, ¿cierto? Es renunciar al pecado, es confesarlo, es romper con la atadura que nos esclavizó. Pero el segundo paso que está en ese verso es deja de hacer lo malo. Note que ahí me está hablando de algo tremendo y es rompe con los hábitos pecaminosos. Rompe con los hábitos pecaminosos. Muchos hombres se arrepienten verdaderamente y tienen esos momentos de quebrantar el corazón, donde genuinamente le dicen y en su mente dicen no más, en su corazón dicen no más, yo renuncio al pecado, pero no rompen con los hábitos. ¿Qué clase de hábitos? Amigos incorrectos. Lugares que frecuenta, que sabe que son incorrectos. Cosas que guarda de pronto entre sus bienes, que saben que son incorrectos. Un hombre que se ha arrepentido y dice, el alcoholismo me ha destruido. El alcoholismo ha dañado mi vida, me ha causado la mayor cantidad de problemas y se arrepiente y renuncia y es verdadero, pero deja guardadito por allá en un
mueblecito de la sala una botellita pequeñita de whisky o de aguardiente o lo que sea. Eso, esa pequeña indiscreción lo va a destruir. Tiene que dejar de hacer lo malo. Tiene que romper con los hábitos. O el que ha tenido problemas con la pornografía y no destruye todo el material pornográfico, sea impreso, o toma decisiones de nunca más entrar al computador o internet sin que haya alguien a su lado. Yo tuve que tomar decisiones. Yo soy de los que no entro al internet solo. Siempre, si voy a estar en un lugar, dejo la puerta abierta cuando entro en internet, o cuando estoy o quiero entrar, estoy al lado con mi esposa. Bueno, etcétera. Dejar de hacer lo malo es lo segundo. Pero lo tercero, y es bien interesante, y es que dice, aprender a hacer el bien. Qué interesante eso. Entonces, dejar de hacer lo malo es lo segundo, pero lo tercero que está en el verso 17 es, aprende a hacer el bien. O sea, lo que está diciendo es, construye nuevos hábitos. Determínate en tener nuevos hábitos. Queridos, para romper un hábito se necesitan 30 días, pero también para establecer un nuevo hábito se necesitan 30 días. ¿Cómo lo sabemos? No sé si usted ha leído la historia de Daniel, que era un hombre que amaba a Dios y buscaba a Dios todos los días en oración. Y los enemigos de Daniel querían hacerlo caer, ponerle una trampa, y ellos descubrieron que la fortaleza de Daniel estaba en la oración, así que se inventaron toda una patraña para evitar que en 30 días Daniel orara a Dios. ¿Quién le mostró a ellos que tenían que ser 30 días? El enemigo, el diablo. El diablo sabe que una persona en 30 días puede destruir lo que sea o puede construir lo que sea. En el caso de Daniel, su mayor fortaleza, el hábito más poderoso que él tenía, era la oración. Y el diablo sabía que si lograba interrumpirle la oración por 30 días, le destruía completamente el hábito. Entonces, esto me hace acordar de lo que pasó con mi hijo, que él entró en un proceso de restauración, donde él tuvo que experimentar el verdadero arrepentimiento. Y yo le enseñé este principio. Y le dije, hijo, tú tienes que formar hábitos correctos. Y uno de los primeros hábitos que tú tienes que formar es buscar la palabra de Dios en primer lugar. Tener ese tiempo de oración con Dios, de leer la palabra, de orar. Y le dije, te vas a proponer hacerlo 30 días seguidos. Mi hijo llegó como hasta el día 16 y ahí falló. ¿Qué tuve que decirle? Ok, comienza de nuevo. Y le tocó comenzar de nuevo. Volvió y falló como al día 25. ¿Qué le tocó hacer? Volver a comenzar de nuevo. Parecía algo tremendo. Pero, ¿saben? Lo logró. A la tercera fue la vencida. Lo logró. Hoy mi hijo es un hombre de Dios. Es un pastor. Logró experimentar un verdadero arrepentimiento. Su vida fue transformada. Está casado, va a tener ya su hija. Es un hombre que ama al Señor con todo el corazón. Y él me decía, papá, creo que una de las cosas que me impedía a mí poder verdaderamente arrepentirme es que yo guardaba siempre algo, alguito. No sacaba todo. Y lo segundo es que realmente yo no tenía una disciplina espiritual. Hombres, cuando ustedes talan un árbol, el árbol no se seca, las hojas no se secan de inmediato. Ah, pero si dejas pasar el día, el tiempo, finalmente las hojas se van a secar. Entonces, cuando alguien se arrepiente y realmente renuncia al pecado y es libre, tiene que entender que quedan los hábitos pecaminosos. Y ahí es donde tiene que empezar a perseverar con disciplinas espirituales. Entonces dice, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien y por último, y con esto cerramos, dice, dice buscar el juicio, que eso es no permitas que nada más te haga perder tu dominio propio, o sea, tu voluntad, no permitas que nada te robe tu voluntad.
siempre busca el juicio, pero eso va dentro de aprende a hacer el bien. Pero el último es restituir al agraviado. Y saben, ahí es donde muchos fallan y por eso no logran llegar a un arrepentimiento completo, a un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque hacen los anteriores pasos. Se arrepienten, dejan de hacer lo malo, aprenden a hacer el bien, pero no restituyen. Es como si a usted le prestaran un auto, lo estrellara, se arrepintiera todo, reconociera que hizo lo malo y fuera y se lo devolviera a la persona, pero todo estrellado. Eso no es arrepentimiento. La persona le va a decir, vaya arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero, ¿qué implica? Yo voy a arreglarte el auto, yo voy a mandarlo al taller para que quede como nuevo. Ah, eso sí es arrepentimiento. Entonces es donde ustedes tienen que mirar a qué personas ustedes han herido, porque el pecado hiere. Los hombres, su pecado quizás ha herido a su esposa, a sus hijos, a su familia. El pecado no solo te hiere a ti mismo, porque la Biblia dice que heridas y vergüenza hallará, también hiere a Dios. El pecado hiere a Dios. Entonces, donde la restitución es, por eso es que el arrepentimiento que llega hasta la restitución es un cambio de vida, donde tú empiezas a restituir. Yo casi destruyo mi hogar y no fue por adulterio, fue por problemas de carácter, por ira, por enojo. Yo no era realmente ese hombre considerado con mi esposa, no era caballeroso, no era ese hombre romántico que hablara con dulzura, que fuera respetuoso de ella en la manera a veces de mis palabras y mis reacciones. ¿Qué tuve que hacer? No solo arrepentirme, no solo pedir perdón, sino que empezar a restituir, a restituir. Entonces me determiné que cada vez que ella, no sé, bajara un escalón, yo le iba a dar la mano. Entrar al auto, yo le iba a abrir la puerta. Y fuéramos al mercado, yo tomaba todos los paquetes, ayudarle a barrer, ayudarle a lavar los platos. Eso no era mi naturaleza. Hoy día sí es, pero porque yo tuve que empezar a restituir. Y eso transformó completamente el ambiente de mi casa. Y lo más lindo es esto, queridos hombres. Lo más lindo es esto. Dice en el verso número 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Wow! No sé si usted puede decir wow, pero aquí hay una promesa preciosa. Cuando el Señor dice, vengan, estemos a cuenta, es como cuando usted se sienta con otra persona y empieza a decir, bueno, yo te di tanto, ¿en qué gastaste? A ver, devuélveme lo que sobró. Ah, listo, estamos a cuentas, no me debes nada. Eso es lo que el Señor te está diciendo Fabián, te está diciendo John, te está diciendo Miguel, Wilson, vengan, vengan y estemos a cuentas. Si sus pecados, dice ahí, son como la grana es negra, ¿cierto? Dice, como la nieve serán emblanquecidos. O si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que el Señor está diciendo, no importa cuán sucio, cuánta mancha tenga tus vestiduras, tu conciencia. Puede ser una mancha negra o roja como la sangre, que es bien difícil de sacar. Señor, ¿qué te dice? Yo la voy a hacer blanca. Pero note que la condición es, estemos a cuenta. ¿Cuál es el problema de muchos hombres? Señor, perdóname por todos mis pecados que yo cometí. Me arrepiento con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, nosotros no cometimos todos nuestros pecados en un instante. Piense usted cuántos años tiene, cuántos pecados a diario cometió. Yo conocí al Señor a los 13 años y a los 15 yo sentí la necesidad de arrepentirme. Yo hice un ayuno de 3 días seguidos. Y saben, duré prácticamente todos los 3 días, casi todos los 3 días, de rodillas. Pues claro, ya llegaba un momento en que me cansaba y me sentaba,
pero duré 3 días confesando uno a uno, todos los pecados que estaban en mi conciencia, aún los pecados que cometieron contra mí, uno a uno. ¿Sabe? La experiencia más espectacular que yo he tenido fue después de esos 3 días. Yo me sentía tan liviano, me sentía realmente inocente. Yo era muy vulgar. A mí me decían que tomaba leche y escupía diablo rojo. Imagínense, aún tan joven. Aquí es donde me desquito con los dichos colombianos, porque en Chile no entienden eso. Tomaba leche y escupía diablo rojo porque de 4 palabras que hablaba, 5 eran vulgaridad. Monicho era súper vulgar. Y, y, y cuando yo tengo ese momento, y yo batallaba con muchas cosas, con inmoralidad, con vulgaridad, con negativismo, con odio, con resentimiento. Yo quiero decirles que yo quería matar a mi papá. Después en algún momento les contaré el testimonio. Por la manera en cómo nos trató. Y yo lo único que soñaba era, a los 18 años, cuando cumplan la mayoría de edad, lo mato. Eso era lo que yo quería. Pero yo tuve un verdadero encuentro con el Señor. Y de tener todos esos sentimientos de odio, yo llegué a amar a mi papá entrañablemente. Entonces, queridos, después de esos 3 días, cuando yo me puse a cuentas con Dios, miren, mi vida fue totalmente diferente a partir de ese instante. Y pude experimentar esto que dice acá. Serán como nieve, serán emblanquecidos como la nieve y serán como blanca lana. Pero hoy quiero que cerremos con una promesa. Jeremías 8:4. Vamos a cerrar con esa promesa. Jeremías 8:4. Dice, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová. Esto te está diciendo a ti, querido hombre, Juan Andrés, Alexander Bejarano, David, cualquiera de ustedes, Miguel Ocampo. Así ha dicho el Señor. El que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Y hoy quiero preguntar, ¿sientes que has caído? Pues el Señor dice, el que cae se levanta. Valiente no es el que nunca ha caído, sino el que cayó, se arrepintió, aprendió de su error y nunca más volvió a cometerlo. ¿Sientes que te has desviado del camino? Pues hoy el Señor te dice, vuelve al camino, hijo. Mientras hay vida, hay esperanza. Si usted, querido hombre, hoy quiere experimentar el verdadero arrepentimiento, sé que esta es una cita divina y Dios la puso para que tú hoy puedas experimentar este regalo, esta medicina llamada arrepentimiento. Si es lo que tú realmente deseas, entonces voy a invitarte a que hagas algo. Vas a tomar tu Biblia, tómala ahora y abre el Salmo 51. Abre el Salmo 51. Y hoy vamos a hacer una de las oraciones más poderosas que están registradas en la Biblia. El Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de un hombre tremendo de Dios que todos en algún momento hemos escuchado, y es el rey David. Él pecó de una manera muy grosera, de una manera muy vil, pero él tuvo un verdadero arrepentimiento. Y por eso hoy quiero invitarte a que si verdaderamente, si no encontraron en su Biblia, tranquilo, aquí se lo voy a poner en la pantalla. Pero hoy, si tu anhelo es arrepentirte de todo corazón, yo quiero invitarte a que levantes tus manos en señal de rendición. No lo vas a hacer de una manera religiosa. Usted no se da cuenta que cuando alguien se quiere rendir, levanta las manos. Hoy tú vas a levantar las manos. Si realmente anhelas
experimentar un arrepentimiento, en señal de rendición, vas a levantar tus manos. Cuando tú levantas tus manos, tú estás dando una señal clara. No quiero vivir más así. No quiero vivir más así. Queridos, el arrepentimiento va a hacer que tu rostro se ilumine con inocencia. Serás fuerte y estarás libre de temor. Vas a olvidar tu sufrimiento. Tu vida va a ser más radiante que el mediodía. Aún en la oscuridad brillarás como la mañana. Te dará esperanza, te dará valentía. Te sentirás protegido, descansarás seguro. Te acostarás sin temor. Muchos van a buscar tu ayuda. Pero los malos sí van a ser cegados. Hoy así con tus manos levantadas, hoy vas con todo tu corazón a decirle al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dile, lávame, Señor. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Dile, porque yo reconozco mis rebeliones. No las justifico más, Señor. Hoy confieso que mi pecado ha estado siempre delante de mí, Señor. Hoy lo confieso, porque tu palabra dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Querido hombre, si no hay confesión, no puede venir el arrepentimiento. No permitas que hoy venga como el conformismo, porque a veces nos conformamos y sentimos algo de paz y pensamos que estamos bien, pero en algún momento, cuando no ha habido arrepentimiento verdadero, el pasado va a venir en un instante y va a destruir todo lo que hayamos hecho hasta hoy. Pero si hay un verdadero arrepentimiento, va a venir la certeza de que todos tus enemigos ocultos serán destruidos y nunca más te tomarán ventaja. Por eso dile al Señor, Señor, hoy reconozco que contra ti, solo contra ti, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y dile, Señor, porque tu palabra es justa, tu juicio es puro. Y hoy reconozco, Señor, que yo he pecado con mi desobediencia, con mi rebelión, con mi inmoralidad, con mis vicios, con mi engaño, con mi infidelidad. He pecado porque muchas veces he puesto en el primer lugar de mi corazón a otros dioses y tú has ocupado un segundo lugar. Perdóname, Señor. Yo reconozco que en maldad he sido formado. En pecado me ha concebido mi madre. Señor, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y dígale, Señor, hoy renuncio a mi vida de pecado. Hoy renuncio
a mi vida de maldad. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomo la decisión de dejar la iniquidad. Tomo la decisión de apartar de mí el pecado, la desobediencia, la inmundicia. Hoy renuncio a toda obra de las tinieblas en mi vida. Renuncio al poder del enemigo sobre mi vida. Hoy, Señor, te pido, purifícame con tu sangre y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hoy acudo, dígale, hoy acudo a la poderosa sangre de Jesús y acepto y creo que tú, Señor Jesús, derramaste cada gota de sangre por mis pecados y mis rebeliones. Y hoy, Señor, creo y acepto que una sola gota de tu sangre tiene todo el poder para lavar mi vida, para limpiar mi vida y para romper toda atadura en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser. Señor, gracias. Gracias por tu sangre. Y dile, Señor, hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dile, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, no me saques delante de tu presencia. No quites tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y tu Espíritu a partir de ahora sustente cada uno de mis pasos. Señor, entonces enseñaré a los que se han apartado de ti tus caminos y a los que no te conocen. Les enseñaré tu amor, tu perdón y tu salvación. Dígale, Señor, líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Y dile, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y déjeme orar por ustedes. Precioso Padre, mira a cada hombre. Sé que esta palabra ha llegado a su corazón y permíteles que ellos puedan, como lo experimentó David, como lo experimentó Isaías, como lo experimentó Pablo, tener una conciencia completamente transparente. Que hoy sea el inicio de una búsqueda muy profunda, donde ellos entren en tiempos muy poderosos, donde cada cosa que en el pasado se abrió la puerta o se permitió ir en contra de tu palabra, pecados, que ellos puedan, como dice tu palabra, estar a cuentas contigo hasta que sientan que ya nada les acusa. Concédeles el arrepentimiento poderoso, permanente, hasta el final de sus días. En el nombre de Jesús. Amén y amén.